Pixka bat errepikatu dugu goizean aurkeztu duguna, zebera oso interesatuta zegoen estrategia energetikoa eta Smart Cityen inguruan aurkeztu ditugun sare elektriko inteligenteak eta baita ere mugikortasun elektrikoa nola landu dugun, ze estrategia mota, nola eraman dugun aurrera, jente publikoekin, pribatuekin, pixka bat hori esplikatu diogu. Zeberari oso interesgarria iruditu zaio proiektu zehatzak eukitzea, eta ez bakarrikan bi arlo horietan, berak atentzioa deitu dio baita ere baditugula azpiegitura batzuk energia berriztagarriak frogatzeko eta aipatzen zuen erregio bezala nahiko aurreratuta gaudela zentzu horretan eta interesa aurkeztu du. Beraz, nola, bidaian joan behar du hainbat estatu eta bisitatzen, esan diogu Euskadi ere irikita dagoela bere bisita jasotzeko eta behintzat interesatua agertu da. Eta horrekin batera, aztertu ditugu hainbat gai eta bi oso interesgarri guretzako behintzat, eta batzan dekretua daukagun martxan, eraginkortasun energetikoa eraikin publikoetan martxan jartzekoa, gutxi gora bera 200 milioietako proiektu bada, nahiko potentea, eta berak animatzen gintuen prestatzen halako egitura bat hori finantzatu alizateko eta Juncker proiektu bat bezala aurkezteko. Baina, klaro, horrek eramaten gaitu nolabait defizitaren muga nola betetzen dugun, eta naiz eta guk zehatz-mehatz betetzen dugun Europak esaten duen guztia, estatu barruan, Espainiar estatu barruan egotegatikan aplikatzen zaizkigu murrizketa batzuk. Eta inbertsioa bezala konsideratu daitekena, defizit bezala konsideratzen da. Eta bai da konstiente horretan, eta esaten zuen saiatzen ari dela hainbat gai zehatzetan zerbait diferentea egiteko, eta guretzako oso garrantzitsua izango litzateke noski. Eta, nolabait aztertu ditugu hainbat gai nuklearren inguruan baita ere, bera pixko bat arduratuta zegoen, ze estatu batzuek eraikin berriako azpiegitura berria jarri nahi dituzte martxan, horrek kostu batu, beste batzuk kendu egin nahi dituzte, eta esaten zuen azterketa orokor bat egin behar dela Europan zehar kosteak eta onurak zein izango lirateken aztertzeko eta era orokor batean. Eta zentzu horretan baita ere energiaren prezioak bai enpresentzako eta baita ere pribatuentzako egitura kostea zeharo desberdina da herri desberdinetan, eta aipatu diogu ze asmo zuten, eta berak erantzun digu urte honen bukaerarako nahiko lukela halako egitura bat jartzea o ezartzea estatu guztiak hartu ahal izateko eta nolabait gutxi gora bera era homogenean eukitzeko, eta ez eukitzeko egitura bat hemen, beste bat Alemanian, beste bat Italian, eta azken finean gure enpresak lehiatu behar dutenean Europako herriekin lehiatzen dute, ezta. Nik uste bilera emankorra izan dela eta egokia, orain tokatzen zaigu jarraitzea lan hau. Muy bien. Pues hemos mantenido, la verdad, una reunión muy agradable con el vicepresidente, tratando sobre todo temas relacionados con la energía, de los cuales hemos presentado esta mañana, algunos ligados al desarrollo de las redes eléctricas inteligentes y toda la afección que puede tener sobre la eficiencia energética en edificios, las posibilidades que ello ofrece, sobre todo desde el punto de vista de desarrollo industrial, y por otra parte ligado con la movilidad eléctrica y la movilidad inteligente, que también denominamos. Siempre desde el punto de vista de desarrollo industrial también lo hemos dejado claro. Por tanto, hemos compartido con él la metodología de trabajo de elaborar el plan. Él realmente ha estado esta mañana en la presentación y estaba de alguna forma, no voy a decir impresionado, pero sí le ha gustado la presentación en el sentido de que tenemos ya unos cuantos proyectos detallados en Euskadi funcionando. Él va a hacer una visita por diversos países y también le hemos ofrecido la posibilidad de visitarnos en Euskadi, que pueda comprobar de primera mano esos proyectos y el desarrollo de los mismos. Y ya hemos ahondado un poquito en todo lo relacionado con el proyecto que tenemos de eficiencia energética en edificios públicos en Euskadi, con el decreto que pusimos en marcha el año pasado, que es un proyecto de alrededor de 400 millones de euros, y él nos animaba de alguna forma a que lo presentáramos de forma adecuada, con una plataforma de inversiones importante al plan Juncker, porque él decía que cuadraba perfectamente con los intereses que tenía. Si además lo poníamos a funcionar junto con esa estrategia de redes inteligentes, pues que podía ser un proyecto realmente interesante, y nos animaba a trabajar en él. Y ligado a todo esto, pues también le hemos preguntado Nosotros nos encontramos en estos momentos dentro de la política fiscal europea, cumpliendo con todas y cada una de las reglas que nos ponen de acuerdo con la gobernanza europea económica, evidentemente, y sin embargo, por estar dentro del Estado español, de alguna forma se nos aplican pues unas restricciones muchísimo más importantes. Y él era consciente de esta situación, no solo en nuestro caso, sino también en otros, y bueno, también nos comentaba que estaba tratando de que en determinados proyectos, como podía ser este en concreto, se nos aplicaran, bueno, pues de una forma un poquito menos restrictiva, dado que somos un país cumplidor.
Y posteriormente también le hemos comentado que evidentemente nosotros trabajamos en aquellos aspectos que tenemos competencia, como el de la eficiencia energética claramente, en aquellos proyectos de I+D y que nos pueden llevar a un desarrollo industrial importante, pero que además necesitamos que alguien desde una estructura superior haga algo que nos permita tener una estructura de costes diferente en el precio de la energía. Él era consciente de lo que está sucediendo y también nos ha comentado que para final de este año esperan presentar una estructura de costes un poco más homogénea o que eleve de alguna forma unas directrices a los Estados miembros y que podamos tener una estructura de costes un poco más coherente y sobre todo más uniforme y más homogénea para todos los Estados, para lo cual desde luego pues tendrán todo nuestro apoyo si la estructura presentada es adecuada. En estos momentos estamos sometidos a una situación de estructura de costes que tiene una serie de impuestos dentro de la factura energética que creemos que no tienen que estar ahí. Él de alguna forma también compartía esa situación y yo creo que son de los aspectos más interesantes que hemos tratado y a partir de ahí esperamos que pueda visitarnos, que podamos tener un intercambio de proyectos y de objetivos comunes y nos queda mucho trabajo por delante todavía. Del tema del déficit fiscal, ese corsé que hablaba de que no pueden hacer cosas que igual podrían hacer porque son cumplidores, ¿algún ejemplo? No sé qué cosa podría hacer España y no puede hacer porque Bruselas le dice que no la haga. Yo voy a hablar de lo que no podemos hacer desde Euskadi en unos determinados momentos. Somos cumplidores de la regla de gasto, de toda la gobernanza económica europea y sin embargo si en un determinado momento, por ejemplo para este proyecto grande del que estábamos hablando de 400 millones de euros, nos tuviéramos que endeudar y en definitiva luego además el retorno económico es importante porque son infraestructuras y actuaciones que luego se pagan a sí mismas, pero si nos tuviéramos que endeudar en un determinado momento, eso computaría en déficit y no nos permitiría hacer otras cosas si nos pusiéramos en marcha con este proyecto. Sin embargo, sí, desde Europa se considera que es un proyecto interesante, que además tiene ese retorno económico que no es más que ir adelantando un dinero porque luego se paga a sí mismo y se pudiera flexibilizar esa regla de gasto, ese déficit, podríamos acometer este tipo de proyectos, por poner un proyecto muy muy concreto. Y que se compite como inversión en vez de como déficit. Efectivamente. No sé si el tema Garoña ha estado sobre la mesa en la reunión. El propio vicepresidente, por ser del país que es, también él mismo ha sacado el tema de las centrales nucleares en todo lo que es Europa, porque uno de los aspectos que nos está afectando a la factura energética que tenemos en este momento, que se nos aplica desde el Estado español, es precisamente la parada de algunas centrales nucleares en Europa. Y él comentaba que es un tema que hay que tratarlo con mucho cuidado y que hay que evaluarlo muy bien, porque algunos países están tratando de poner en marcha nuevas infraestructuras nucleares con el coste que eso supone, otros quieren desmantelar, pero también el desmantelamiento supone un coste y que hay que hacer un análisis coste-beneficio en cualquiera de los dos casos y hacer un análisis un poco homogéneo y un poco para todos los países de la Unión y que desde luego es algo que tienen que abordar de forma general. Y no sé si ustedes les han trasladado la inquietud que, por ejemplo, ayer mencionó aquí el diputado general de Álava diciendo que todo el proceso de posible reapertura podría vulnerar ciertas normativas de Euratom, por ejemplo, normativas europeas. No sé si esa inquietud también ha estado sobre la mesa. Hemos hablado en general de lo que es la energía nuclear. Como usted comprenderá, probablemente el vicepresidente no sabe ni dónde está Garoña ni que exista una central nuclear allí. Por tanto, hemos abordado la situación de las centrales nucleares en su conjunto y nosotros trabajaremos ese tema donde lo tenemos que trabajar, que es en el Estado español. Del gasto energético, de la factura energética, supongo que se refiere a la ACB Estado, por ejemplo, de cuánto cuesta, ¿no?, la factura que tiene que ir por la noche en vez de por la mañana. Eso tiene una solución estatal, solución europea, porque las dos. De alguna forma lo que nos transmitía es que si somos capaces de establecer esa estructura de costes que tenga todos los países de una manera homogénea, evidentemente también se trasladaría al Estado español y sería él quien tuviera que establecer esos costes. Pero no hablo solo de los costes industriales o de los grandes consumidores de energía, que también, sino la de los usuarios, pues como todos los que estamos aquí, que también vemos afectado nuestra factura energética por cómo se aplican las estructuras. Y él realmente estaba muy interesado y nos ha preguntado, por ejemplo, en la factura energética en Euskadi, ¿cuál es la estructura de costes, ¿no? Pues tenemos un 35% de generación, un 17% de redes de distribución y de transporte y todo el resto, que es el 48% aproximadamente, son impuestos. Pues de ese tipo de cosas estábamos hablando. Y no solo para industria, porque también nos afecta a los usuarios privados.